Muy buenas a todos desde Jaén, otra finca que estamos reconvirtiendo a olivar de un pie. Vamos, esta finca la estamos recuperando. Esta es la segunda campaña, segunda primavera que estamos aquí, concretamente, y os quiero explicar qué es lo que hemos hecho en esta finca para recuperarla y para dar el paso ya a su conversión a olivar de un pie. Mira, este es un olivar picual, marco 8x8, secano, en producción ecológica, que llevamos pues 2 temporadas, 2 primaveras ya con esta en recuperación. Y es una finca porque este año, dentro de lo nefasto que estaba la parcela, que estaba, como ya veréis, amarilla, desfoliada y muy fea, pues ha tenido una producción de unos 4.600 kilos por hectárea, que es baja para lo que hemos conseguido en la parcela de al lado, que ha estado en 7.000. Pero dentro de lo que se esperaba, pues bueno, hasta contento me vengo. ¿Qué hemos estado haciendo aquí? Aquí, para recuperar la parcela, lo que se ha hecho ha sido, tanto este año como el año pasado, es un pase superficial de labor para matar la cubierta vegetal. Lógicamente, después de 260 o 270 litros que han caído aquí en el mes de marzo, pues ha vuelto a salir la hierba, pero fijaros que no está la hierba muy alta. Erosión, ya estáis viendo que con el laboreo que se ha hecho no hay ninguna, puesto que la pendiente de la parcela supera el 10%, se ha dejado una cubierta vegetal central, pero no se nota ya porque, como digo, ya salió la hierba de nuevo, ¿vale? Erosión cero, insisto y voy a insistir en el tema de la erosión en los próximos vídeos, puesto que también la gente, cuando ve la forma que tenemos de controlar la hierba, insiste en que vamos a tener erosión, pues yo voy a insistir en enseñar la erosión que estamos teniendo, ¿vale? El año pasado se le dieron 3 tratamientos foliares en primavera, 1 en otoño. El objetivo que tuvimos el año pasado, y no se podó, el objetivo que tuvimos para no podar y demás es vestir la planta con hoja nueva, porque la planta estaba completamente defoliada. La planta se ha vestido, ha tenido su cosecha, y lo que hemos hecho este año en la poda ha sido estructurar el olivar en olivar de un pie. Un olivar de 8x8 con 2 pies en secano es una locura. Entonces lo primero que hemos hecho ha sido directamente a tomar viento un pie y la hemos dejado a un pie concreto. Fijaros que otro de los problemas que tenían esta finca es el montón de ramas que tiene. Prácticamente todos los olivos tienen una. Fijaros lo quemado que está. Esto es de podas antiguas y drásticas hechas muy tardías. Entonces, lógicamente, mucha parte del amarillamiento que tienen los olivos y que han tenido es de este desastre de poda. Esto nos va a costar un poquito más, fijaros. Esto nos va a costar un poquito más reconducirlo, pero bueno, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué vamos a hacer este año? Este año ya se le ha dado un pase superficial, no ha vuelto a salir la hierba, le volveremos a dar otro, pero antes de eso no se han recogido los ramones para pasar con el atomizador. El tratamiento que se le va a dar a esto, puesto que no se ha tratado en tratamiento de brotación, va a ser 5 kilos de oxicloruro de cobre, 40 litros de GM Humic Complex, 20 de GM Humiboro, 10 de corrector de carencia, todo por cuba de 3.000 litros. En la poda lo que se ha hecho ha sido reducir el número de pies de 2 a 1, con lo cual reducimos el volumen de copa por hectárea y aumentamos la relación hoja-madera, y por supuesto mecanizamos la parcela. Ya no la vamos a coger manualmente, sino que se va a coger con tractores y paraguas. El estado de brotación del olivar es muy bueno. Yo creo que este año pues puede ser que esta parcela tenga una cosecha muy interesante. Y lo que vamos a hacer es darle al menos 3 o 4 tratamientos en primavera, y vamos a buscar que todo esto que está aquí sucio, fijaros, está la pata que hemos quitado, toda la suciedad, tenemos 2 opciones: o la limpiamos luego en verano o la dejamos para el invierno del año que viene, que yo creo que es lo más acertado. Ya veremos conforme vaya avanzando la primavera y vayamos viendo que los olivos van desarrollando, pues así haremos de una manera o de otra. Os lo enseñaré en próximos vídeos.